Alguien que está celebrando es Luis Fernando Galarreta, fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori. Él ha sido presidente del Congreso peruano y me imagino que está muy contento por los primeros resultados. Vicepresidente, futuro vicepresidente Galarreta, buenos días. Julio, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes de Radio Caracol. Pues qué emoción estar en contacto con ustedes en un momento tan difícil. Está caliente el tema de la legalidad de las elecciones. Hay algunos candidatos que están poniendo en duda el conteo y el sistema que se usó para estas elecciones. ¿A usted le preocupa las dudas que hay sobre el sistema electoral que se usó para esta elección? A ver, muchas gracias. Sí, la pregunta, porque a nosotros lo que nos ha generado una molestia, y creo que a la ciudadanía en general, es la ineficiencia. Hubieron algunas mesas que abrieron tarde, sobre todo en Lima, ¿no? Que es una zona, digamos, más cercana a las oficinas centrales de la OMPE, que es la oficina acá de procesos electorales, y tuvieron incluso que abrir 211 mesas, que son 13 colegios. Al día siguiente, nunca ha pasado esto, pero el Jurado Nacional de Elecciones, creo que de una manera acertada, dijo: vamos a abrir el lunes esta mesa para quienes no pudieron ni siquiera abrir mesa por una incompetencia del organismo encargado. Esas incompetencias han sido identificadas y tendrán que investigarse. Acá se habla incluso de responsabilidad penal. De ahí al otro extremo de hablar de un proceso fraudulento, digamos que es cuando pues casi 2 regiones no votan o 1/3, ¿no? Ya es otro nivel. Más bien creemos que algunos grupos que no han sacado ni el 0.5%, se suman a una equivocada posición, creo que tiene nuestro amigo Rafael López Aliaga, que es el que está peleando el segundo lugar con el señor Roberto Sánchez. Son los dos que están peleando quién pasaría a la segunda vuelta. Una opinión equivocada, me refiero a una posición equivocada de hablar de insurgencia, ¿no? De desobedecer a las autoridades. Yo creo que eso no es bueno para un líder político, ¿no? Señor Galarreta, precisamente sobre la segunda vuelta y la disputa que hay ahora mismo en el segundo lugar, ustedes ya van a segunda vuelta fijo sí o sí, pero en el segundo lugar, como usted dice, se disputan Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga. De derecha, Rafael López Aliaga, y de izquierda, Roberto Sánchez Palomino. ¿Qué escenario prefieren ustedes y qué escenario ven más fácil ganar en segunda vuelta? ¿El de izquierda o el de derecha? A ver, bueno, nosotros, y Keiko lo dijo en el debate, además, y lo hemos dicho todos, que nos gustaría hasta ahora, porque todavía no se ha definido, pasar con Rafael López Aliaga, que era lo que la mayoría de gente incluso estaba casi dado por sentado que eran los dos que pasaban a la segunda vuelta. De ahí que hay incomodidad, que en Lima se han demorado a abrir las mesas y mucha gente no ha votado, señalando a alguno pues que ha querido afectar al bloque más de centro-derecha. Pero bueno, ya están hechas las cosas, vamos a definir. La verdad que nosotros estamos con la experiencia que hay, el equipo tiene muchos años, listos sería la cuarta final de Keiko Fujimori, pero a diferencia del 2021, creo que el pueblo peruano se ha dado cuenta que fue un error votar por Castillo la vez pasada, que representa, digamos, al señor Roberto Sánchez. Así que cualquiera de los dos escenarios nos parece escenarios viables, al final que gane la democracia. Nosotros queremos que se escuche nuestra propuesta, que tiene que ver con el orden, por la criminalidad que existe en el Perú, que cada vez sube. Así que esperemos el resultado, y lo que haya decidido la población en sus votos es el que irá a competir con nosotros. Sí, y estas elecciones dejan nuevamente en evidencia lo que parecería pues una constante, que Perú es una especie de 2 países, Lima y las provincias. Y en el caso de estas elecciones, por ejemplo, el señor Aliaga en la única parte del país donde gana es en Lima, y el señor Sánchez en Lima tiene 3 puntos, pero el señor Sánchez gana, y con amplia diferencia, en muchas de las provincias del país frente a todos los candidatos, incluida Keiko. ¿Cómo se gobierna un país con una realidad política tan diferente entre la capital, las zonas de Lima y el resto del país? Sí, absolutamente cierto. Hay una división que no es solamente en el caso del fujimorismo con Lima. El fujimorismo sí es más bien una corriente muy transversal. Si usted tiene el mapa a la mano se va a dar cuenta que hay regiones de la selva, del norte. Nosotros por lo menos hemos ganado ya en unas 13 o 14 regiones, lo cual cada región nos lleva un senador. Roberto Sánchez ha ganado como en 3 o 6 regiones también del sur. Entonces, en el caso de Rafael sí es muy definido que es Lima. En el caso del fujimorismo es Tumbes, Piura, Chiclayo, todo el norte al
lo ha ganado Fuerza Popular, parte de la selva la ha ganado Fuerza Popular, salvo una región que ha ganado Roberto, pero en realidad sí es cierto, no es Lima con las provincias, pero sí es, digamos, las zonas muy desarrolladas frente a las zonas más alejadas de las capitales. Y eso es el problema que nosotros hemos planteado en esta campaña. Hace 25 años nosotros no somos gobierno y hay muchos pueblos del Perú que no han podido sentir los beneficios de una economía saneada, de la moneda peruana es la moneda más estable de América Latina, más estable. En Bolivia, yo soy parte del Parlamento Andino, participo mucho en Bogotá, una vez al mes en la sede de Bogotá, en la avenida Caracas, y vamos a veces a Venezuela, a Bolivia, y me compraban los soles porque no había dólares, ¿no? Un país quebrado, bueno, ya ganó el señor Paz, ojalá que solucione el problema, pero la moneda peruana el sol, digamos, es la moneda más fuerte, y entonces esos beneficios de crecimiento, el PBI, no lo ha recibido pues nuestros pobladores de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros donde la posta no funciona, los colegios no tienen agua, desagüe. A eso nos tenemos que abocar, y claro, con justa razón hay mucha gente que alguna vez creyó en estos, digamos, líderes radicales y votaron por Castillo, y yo creo que Sánchez no va a correr la misma suerte, porque en primera vuelta ha ganado, pero ahora en segunda yo creo que se va a recomodar, y la gente que sí tiene con justo derecho reclamos de que el país también tengan ellos opciones de ver los beneficios, va a entender que mayor beneficio tiene con un fujimorismo que fue gobierno y que sí hizo obra en todo el Perú, ¿no? En el pasado usted fue un crítico bastante fuerte del fujimorismo. ¿En qué momento pasó de ser un crítico del fujimorismo a ser el máximo defensor, y por qué cree que ahora es la solución para el Perú? Esa es yo lo entiendo porque ustedes no son de acá de Perú, pero es una leyenda urbana de algunos periodistas de izquierda acá. Yo en una campaña en el 2010 para la alcaldía de Lima hice un comentario muy político porque yo defendía la alcaldía de la señora Lourdes Flores, gran amiga mía, que competía con el señor Alex Curi, que en ese momento él era un candidato del fujimorismo. Y entonces hice una crítica que lo repiten acá y me río mucho porque antes de esa crítica yo he crecido políticamente con un señor que se llama Rafael Rey, que fue vicepresidente del Congreso, fue ministro del presidente García, y en ese partido, que estuve casi 12 años, apoyamos toda la reforma del presidente Fujimori, sino que claro, la izquierda me saca solamente esa crítica como diciendo que yo soy un crítico del fujimorismo. No, yo hice una opinión política en el 2010, una sola opinión. Desde el 2006 que estoy en política hasta el 2020 he hecho 40 opiniones a favor de Alberto Fujimori. Entonces, solo fue una crítica, y siempre he estado a favor de la forma como el presidente Fujimori, además Rafael Rey y su grupo político que se llamó Renovación Nacional, que no tiene nada que ver con la actual Renovación Popular, que es otro. Renovación Nacional fue parte en el 92 del CCD, estuvimos... Sí. 8 diputados que hicimos la Constitución del 93, defendimos la reforma de liberalización de la economía del presidente Fujimori. Yo he conocido a Keiko mucho antes, entonces, claro, Keiko además tiene esa costumbre de que siempre la gente que ella va convocando, siempre le sacan si en algún momento han sido críticos, ¿no? Pero bueno, sí. Digamos, crítica siempre va a haber también al gobierno, porque todo gobierno tiene sus puntos también malos, ¿no? Claro, señor Galarreta, finalmente, y ante la posibilidad de que su fórmula llegue a ser presidente de Colombia, de Perú, ¿ustedes han pensado en esta situación de un diferendo limítrofe al cual hizo referencia el presidente Gustavo Petro hace algunos meses por la isla Santa Rosa, que está ubicada en las aguas del río Amazonas? ¿Eso para ustedes es un asunto que está claro? Bueno, para nosotros sí, por supuesto, pero siempre con el respeto. Además, yo converso con algunos parlamentarios colombianos en el Parlamento andino. Yo siempre trato de menos cuando hay un proceso electoral, hablar de los temas limítrofes, porque esa es la vieja confiable, ¿no? Cada vez que pasaba con Perú y Chile, ¿no? En Perú o en Chile, cuando estaba cerca un proceso electoral, se armaba una diferencia en nuestras fronteras para ver si eso aglutinaba en tu país apoyo al personaje que es el que cuestiona. Nosotros todo lo manejamos desde la diplomacia parlamentaria y desde la diplomacia de la Cancillería, y me imagino que cualquier situación que se tenga que conversar lo harán nuestras autoridades, que le corresponde conversar, y no a un político que obviamente tiene una opinión, digamos, valga la redundancia, política, ¿no?, al respecto, ¿no? Este hombre puede ser el próximo, bueno, según las encuestas y bueno, los primeros resultados, ganó la primera vuelta. Es muy difícil que lo alcancen. Muy difícil. Sí, en primera vuelta ellos ya están clasificados. Ya están clasificados. Sí.
Es que con el 90% ya están clasificados. Pero hay que recordar, Julio, que en las ocasiones anteriores Keiko siempre ganó las primeras vueltas y perdió en la segunda, y en esta oportunidad es el porcentaje más bajo que ha tenido en votos, pero obviamente con un panorama más diverso. Exactamente, hay más candidatos y desearle que pues tenga mucho éxito y lo mejor para un país que queremos tanto como Perú y que ha sufrido tanto precisamente de esta inestabilidad presidencial. A pesar de la misma, Perú sigue siendo un país de gran empuje económico y la vida sigue a pesar de tener un presidente distinto cada año. Luis Fernando Galarreta, vicepresidente de Keiko Fujimori, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, igual mi cariño además profundo al pueblo colombiano y a su tierra que he tenido gusto de conocerla durante varios años ya. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, muy gentil.